impactar y generar un impacto, pero que sea positivo, no negativo, sobre el medio ambiente, ¿no? Para esto, quería compartir con ustedes cuáles son las tendencias ambientales. Cuando hablamos de tendencias ambientales, estamos hablando de esto. Las tendencias ambientales se refiere a qué está pasando con el medio ambiente en estos tiempos, ¿no? ¿Hacia dónde está yendo el medio ambiente? Realmente no estamos en un camino de equilibrio, ¿no? Los seres humanos, a través de la explotación que venimos realizando hace siglos de los recursos naturales, hemos alterado el equilibrio ecológico. Si bien es cierto, nuestro planeta tiene una capacidad de resiliencia, o sea, nosotros podemos, por ejemplo, tirar algún residuo orgánico y el planeta por sí mismo lo va a degradar, pero toma un tiempo que logre ese equilibrio. Igual, si hay una carga en un río, ¿no?, contaminante, el mismo planeta lo degrada, ¿no? Es parte de los procesos de los ciclos biogeoquímicos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros generamos un impacto muy grande y que en algunos momentos cruzamos una línea donde ya es irreversible, donde el planeta ya pierde esa capacidad, ¿no? Hace unos años, el Instituto Mundial de los Recursos Naturales presentó un estudio sobre las tendencias ambientales, indicando que hay muchos factores que estamos cruzando la línea del no retorno, ¿no? Por ejemplo, en el cambio climático, estamos en la zona amarilla, que estamos en una zona de un riesgo en incremento, o sea, llegando casi al límite, ¿no? Contaminación química no se ha estudiado, ¿no? Hay tantos químicos que usamos. La capa de ozono es una muestra de cómo uniéndonos como mundo, como un planeta, todos tomando una decisión a través del protocolo de Montreal, se ha podido controlar, ¿no? Aunque el año pasado salió una noticia de que de nuevo habían detectado un incremento, al parecer un uso ilegal de estas sustancias que ya están prohibidas, ¿no? Hay incremento de aerosoles atmosféricos, esta es la contaminación del aire, ¿no? La acidificación del océano, que es algo que nos va a golpear también en el Perú por el cambio climático. Los ciclos biogeoquímicos de los que hablábamos, ¿no? Los nutrientes que están saliéndose de control porque estamos contaminando demasiado el agua, por ejemplo, ¿no? Alterando la carga de nutrientes a ciertos. El consumo de agua fresca, por ejemplo, cambio de uso de la tierra, es un problema que también lo vemos en Perú, sobre todo en la selva, ¿no? La principal fuente de emisión de nuestro país es por cambio de uso de suelo, ¿no? O deforestación. Y la pérdida de biodiversidad que podemos ver, que la diversidad genética ya cruzó la línea, ¿no? Y esta pérdida de biodiversidad nos afecta de muchas maneras. Una de esas es la actual pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos límites planetarios y saber que el cambio climático es una emergencia actualmente, una emergencia ambiental. Estamos en una emergencia climática, ¿no? Pero no es el único problema al cual nos enfrentamos en términos ambientales. Quería mostrarles también esta lámina donde podemos ver cómo ha cambiado la población mundial y actualmente estamos en un crecimiento exponencial, ¿no? Luego, así como crece la población, crecen nuestras necesidades de energía. La población como es hoy no va a ser igual esa misma cantidad de personas en 10 años. Estamos siempre en una tasa de crecimiento poblacional. Entonces, tengamos en cuenta que a futuro esta presión sobre los recursos naturales va a ser mayor, ¿no? Todos tenemos derecho a usar energía, a usar agua, a alcanzar un nivel de bienestar, pero hay que ver bien hasta qué punto es realmente factible y qué es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Por ejemplo, la escasez del agua prevista para el 2040, el Perú sale en un color de un riesgo extremadamente alto, ¿no? Y bueno, quería compartir con ustedes un video cortito. Vamos a ponerlo.
Bueno, qué les pareció el video? Eh, es un poco escalofriante, diría yo, pero todo está basado en fuentes confiables, ¿no? Somos conscientes de que estamos generando un cambio y es un cambio que podemos revertir, pero requiere el compromiso de todos. No es suficiente que solo algunos estén remando en ese sentido, ¿no? No es suficiente, lamentablemente, ¿no? Acá solo les quería mostrar esta gráfica. Nos muestra en el tiempo cómo pueden variar las emisiones de carbono, ¿no? Cuantas más emisiones yo tenga, para el 2100 voy a tener un incremento en el peor de los escenarios de 8.5 grados centígrados, ¿no? Y en el mejor de los escenarios de 2.6. Entonces, eh, es muy importante entender esta relación entre las emisiones de carbono o la huella de carbono versus la temperatura a la que podríamos llegar y que hay un plazo de tiempo para empezar a bajar, porque si no empezamos a bajar eso, ya va a ser mucho más difícil poder revertir la curva, ¿no? Estamos en un camino que tenemos que actuar rápidamente. Frente a esto, como ya debemos saber, se firmó el Acuerdo de París y el Perú ha firmado, ¿no? Y se ha comprometido con el 40% de reducción de emisiones. Eso fue en diciembre, ya estaba al 30%, nos habíamos comprometido a un 30%, pero ahora hemos incrementado nuestra ambición climática de reducir hasta el 40% para el 2030. Estamos en 2021. Es un reto bien grande lograr reducir al 2040, pero no, 40% al 2030, pero no es imposible, pero requiere el trabajo de todos, ¿no? Entonces, el Acuerdo de París plantea un compromiso para que no dejemos que la temperatura supere los 2 grados centígrados. No deberíamos superar esto para el año 2100. Y no solo es que la meta sea 2 grados centígrados, sino incrementar la ambición a 1.5, ¿no? Porque 1.5 es un máximo en el cual todavía podríamos mantener cierto bienestar. Lograr un incremento de 2 grados ya es algo un poco más fuerte, con mayor impacto, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Hace pocos días salió una noticia de que tenemos 40% de probabilidad de que en los próximos 5 años superemos el 1.5 grados centígrados. Entonces, esta es una muy mala noticia, definitivamente. No estamos por llegar a este supuesto límite en los próximos 5 años. Y esto también nos hace dar cuenta que nuestras acciones no son suficientes, ¿no? ¿Cuál es la situación en el Perú? Por ejemplo, en las sierras tenemos muchos glaciares, ¿no? Y al haber un retroceso glaciar se forman lagunas, y estas lagunas incrementan el riesgo de avalanchas y desastres naturales, ¿no? Acá tenemos una fotografía de un glaciar que ha retrocedido, el glaciar Yanamarey, que ya no existe prácticamente, ¿no? En tan pocos años hemos perdido estamos perdiendo una gran cantidad de agua dulce. Hace pocos días, creo que fue ayer o anteayer, se aprobó el Plan Nacional de Adaptación ante el Cambio Climático, y estas gráficas las he tomado de ahí al 2030 al 2050 y 2030. Se estima que vamos a llegar a un incremento de temperatura entre 2.5 a 3 grados centígrados aquí. Y aquí tenemos también los colores de 1.5 a 2. Entonces, ya es bueno que el Perú esté modelando cómo vamos a vernos afectados para tomar acción y adaptarnos al cambio que nos agarre sin preparación, ¿no? Por ejemplo, la disponibilidad hídrica, ¿cómo se va a ver afectada por el retroceso glaciar? Vemos, esta es la situación actual, y miren cómo puede empeorar el acceso al agua. Y el agua es muy importante para la producción de alimentos y para beber. Entonces, una crisis de agua nos trae una crisis alimentaria también. ¿Cómo afectaría a los sistemas productivos el riesgo de inundaciones? Observemos estas zonas que siempre son afectadas por el Niño, por ejemplo, ¿no? Y en estas zonas también, o sea,
se ha pintado un mayor riesgo. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta a la hora de planificar, por ejemplo, ¿no? Cómo se podría ver afectados los sistemas productivos también por aridez, porque no se trata de que va a haber inundación todo el tiempo, vamos a tener una mayor oscilación de los extremos. Entonces, también se verían afectados los distintos sistemas productivos, principalmente la agricultura, es lo que se muestra en este mapa. Esto es un llamado a tomar conciencia y también a prepararnos, ¿no? Y no solo es un tema de asustarnos como personas, sino que esto también impacta a cualquier organización. Y cuando hablo de una organización, no solo me refiero a una empresa, puede ser una ciudad, un gobierno local, una institución pública, ¿no? Pero ¿cómo nos impacta esto? ¿No? Esta gráfica me pareció muy interesante. Los científicos siempre diciendo el cambio climático amenaza nuestra existencia, ¿no? Pero cuando se cambia la palabra existencia por economía, eh, muchos tomadores de decisiones recién empiezan a sentir la importancia de esto, ¿no? Porque no solo es que va a cambiar el entorno en el cual nos desarrollamos, todos dependemos del entorno, y al cambiar este entorno estamos sujetos a diversas pérdidas directas por el cambio climático, ¿no? La inundación, la pérdida de locales, no sé, eventos extremos, pérdida de sembríos, cambio en los costos de producción, hay un impacto financiero, el tema de los seguros, las aseguradoras, ¿no? Cadenas de suministro. También está un impacto macroeconómico, porque si bien es cierto puede que no te impacte a ti directamente, pero sí impacta al país, a alguna región, tiene un impacto macroeconómico, o incluso no solo en el país, a nivel mundial, ¿no? Y también no ver todo desde el punto de vista de riesgo, también como una oportunidad, porque se está generando una nueva situación que requiere que tomemos acción. Entonces, es una interesante oportunidad para el mercado. Esto hace que nos sentemos a reflexionar un poco sobre nuestros impactos, ¿no? Las organizaciones conscientes de sus impactos. Y yo recuerdo cuando estaba en la universidad siempre me explicaron el desarrollo sostenible, economía, medio ambiente y sociedad. Y este centro donde se intersecta todo es el desarrollo sostenible, ¿no? Es ahí donde alcanzamos el equilibrio. Pero actualmente la visión ya ha cambiado y ahora vemos que no, no puede existir un negocio o una organización por sí sola, ni independiente de los otros dos, porque dependemos de la sociedad, ¿no? Todos nosotros, todas las personas formamos la sociedad. Pero no puede existir ni negocio ni sociedad sin un planeta. Porque, por ejemplo, ¿no? Si yo soy no sé, una empresa que vende jugos, ¿de dónde voy a obtener la fruta para hacer los jugos? O si soy una minera, ¿de dónde obtengo el mineral que yo exploto? Es del planeta. Si embotello agua, o si vendo chocolates, o si vendo verduras, ¿no? Entonces, tomar conciencia de ello, no de que nosotros somos un ente aparte, sino que somos parte de todo este sistema y que dependemos de este sistema, nos hace tener mayor conciencia de su cuidado. Todo este panorama representa nuevos desafíos para las organizaciones. ¿Por qué? Porque cada vez son más las personas conscientes de esto y tomando acción para cambiar las cosas. Entonces aparecen nuevas exigencias de los inversionistas que te piden ser sostenible, aparecen nuevas normas, entonces tenemos que adaptarnos rápidamente. Por ejemplo, se está hablando de un positivo para el clima, porque obviamente vamos a tener que hacerlo ya no por convicción como es ahora, sino también por obligación a tener que bajar nuestras emisiones, pero también genera un impacto económico al sistema productivo, pero es importante internalizar estos costos dentro de tus costos de producción. La aparición de nuevas tecnologías, productos y servicios. Cada vez son más las empresas que están generando soluciones más ecoeficientes, ¿no? Y esto puede ser visto como una oportunidad, como también por una amenaza. No es que yo, bueno, el que quiera hacerlo que lo haga, yo ya no lo hago, porque puedes perder, si no te adaptas, perder a tus clientes o perder muchas oportunidades. O sea, es una ola que ha venido y que este cambio ha venido a quedarse, ¿no? No es una moda pasajera. Luego también está el tema de retención de talentos y consumidores, ¿no? Por un lado, para retener
personal con el que tienes personas más talentosas suelen ser también muy conscientes. Entonces nadie va a querer trabajar en una empresa que no está tomando acción frente a este problema global. Lo mismo con los clientes. Prepararnos para los cambios en los ecosistemas y disponibilidad de recursos naturales, ¿no? Tenemos que ya empezar a adaptarnos, a hacer un plan de gestión de riesgos, cómo se va a hacer eso, ¿no? Hay un tema también de que al haber mayor oportunidad de ecoeficiencia, incrementa nuestra competitividad porque podemos reducir muchos costos, no todo es negativo. Cuantos más ecoeficientes somos, pues desempeño, ¿no? Y el cambio interno hacia una economía baja en carbono, cambiar el tipo de energía utilizado. O sea, este es un cambio como si fuera una carrera, porque hemos visto que el planeta ya no puede esperar a que nos tomemos todo el tiempo del mundo para hacerlo, ¿no? Esta es una carrera acelerada que tenemos que buscar soluciones al tipo de energía o a las emisiones bajas en carbono. Y retribución por servicios ecosistémicos y restauración del impacto ocasionado. O sea, no estamos empezando en un planeta limpio, precioso y bien cuidado. Sabemos que hay muchas zonas que están dañadas, hemos perdido especies, estamos perdiendo hábitats. Entonces, no solo consiste en no hacer daño, sino también en restaurar el planeta que todos necesitamos y en el cual vivimos, ¿no? Y este es otro concepto importante que quería conversar, que es el crecimiento económico y bienestar. No es obligatorio que vayan en la misma curva que el impacto negativo y el uso de recursos, ¿no? Hasta el día de hoy podemos ver que si yo tengo más producción, entonces tengo que explotar más. Si quiero producir más papel, necesito cortar más árboles, o si quiero tomar más agua, ¿no? Tengo que extraer y secar el pozo. No necesariamente. Es un cambio de paradigma que tenemos que implementar en nuestra cabeza, ¿no? A la hora en que planeamos negocios, planeamos actividades productivas, porque no necesariamente necesito talar más árboles para crear más papel, porque hay más población. Si incremento el reciclaje, ya no necesito hacer eso, ¿no? Igual con el agua, no tengo que extraerla hasta secar el pozo, puedo implementar proyectos de infiltración de agua en las cabeceras de cuenca, entonces ya va a ser un aprovechamiento sostenible. Entonces, esto es importante que veamos esta disociación. Empezar a pensar que no necesariamente el bienestar o el crecimiento económico tiene que ir de la mano o en la misma línea que el uso de recursos y el impacto ambiental, ¿no? Las empresas, ciudades, inversiones se están volviendo verdes. Respecto a esto, hay un concepto bien importante, ¿no? Ahora la ola ambiental está fuerte, entonces todo el mundo quiere generar un cambio, pero generar ese cambio tiene que ser de verdad. Muchas optan, tal vez por falta de experiencia, a cambios muy externos solamente, ¿no? Es como soluciones al final del tubo y sigo haciendo muchas cosas que no están bien, y solo me pinto por fuera de verde, cambio mi logo o una cosa así, como acciones muy ínfimas o muy pequeñas, ¿no? Esto es conocido como greenwashing y es algo que hay que prevenir, o sea, siempre al ser consumidores y tener en cuenta el tema ambiental y tener ese criterio, investigar un poco qué acciones reales están tomando las empresas, ¿no? Y por otro lado, es cuando implementas estos no solo en algo superficial, sino en el corazón de lo que es tu negocio, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Por ejemplo, Toyota es un ejemplo que he puesto, que está enfocada en cambiar la tecnología de sus vehículos, ¿no? No es solamente un cambio superficial, es un cambio de su producto, ¿no? Es algo mucho más allá. Entonces, aquí viene ya el asunto central, es profesionales, ¿no? Nosotros buscamos ser profesionales que generen un cambio positivo. El tema ambiental no es solo un asunto de ingenieros ambientales, es un asunto de todos, porque todos vivimos en el planeta. Lamentablemente a veces pensamos, ¿no? Cuando estamos trabajando o haciendo algo, que eso lo vea a quien le toca, pero realmente cuidar el planeta
requiere la acción de todos en todas las áreas en las que nos desenvolvemos. ¿Cómo impacta esto en mi carrera profesional, por ejemplo? ¿Qué es necesario que yo sepa para hacer bien mi trabajo respecto a estos temas ambientales, este contexto de cambios? ¿Puede impactar mi desempeño profesional aun cuando yo haya elegido otra carrera? Obviamente que sí, ahora lo vamos a ver. La sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente no es una moda, es un valor de las personas. Y en el momento en que esto se convierte en un valor, va a estar presente en todas las decisiones que tomas, ¿no? Al ejercer cualquier profesión, es necesario conocer estos asuntos para tomar buenas decisiones. Tal vez yo voy a entrar a un área financiera o tal vez estoy estudiando, no sé, otra ingeniería, ¿no? La ambiental, o voy a trabajar en el sector educación, por ejemplo, y yo pienso, bueno, ese no es mi asunto, pero no es así, ¿no? Y nuestro planeta necesita profesionales comprometidos en todas las áreas, ¿no? Ahora, ¿qué cosas necesito saber? Esto es lo que queríamos compartir hoy. Un tema clave es la huella de carbono, porque este es el indicador más evaluado y que impacta directamente en el cambio climático, que es el problema ambiental que actualmente está siendo muy muy, evaluado por todo lado, porque es un problema que nos está afectando realmente y que si no tomamos acción, ya hemos visto en el video lo que puede suceder. Entonces, ¿qué cosa mide la huella de carbono? Mide las emisiones de los gases de efecto invernadero originadas por actividades humanas. Se expresa en toneladas de CO2 equivalente, ¿no? ¿Por qué? Porque los distintos gases tienen distinta capacidad de generar el calentamiento global. Entonces, tiene que haber una conversión, es toda una metodología de cálculo. Hay que conocer que existe este indicador y cómo se origina. Por ejemplo, si yo uso un combustible y quemo el combustible, elimino dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno, ¿no? Cuando uso energía eléctrica, si bien es cierto, no estoy quemando el combustible, pero ese combustible se quemó en una planta termoeléctrica, puede estar a muchos kilómetros de aquí, pero generando la energía que yo estoy usando ahora, ¿no? Y así, entender que en todas nuestras actividades estamos emitiendo carbono de distintas formas. Y hay que tener eso en cuenta para tomar decisiones, para escoger algo que emita menos, ¿no? Tener en cuenta de la huella de carbono, esto les quería comentar, que uno, hay que medirla basándonos en estándares y metodologías. Y estas metodologías se verifican, o sea, se tiene que auditar. Eso le da mayor credibilidad a la medición que se está haciendo. Y por el mismo hecho de que tiene varias particularidades, por ser un cálculo complejo, es necesario seguir las metodologías y los estándares. Se debe definir un límite operacional, ¿no? No es lo mismo medir, bueno, quiero medir escoger al azar o de una forma muy vaga, sin definir bien de qué manera estoy midiendo. Si yo digo que voy a medir la huella de una empresa, tengo que incluir toda la empresa o definir claramente qué sede es o qué sector, qué negocio estoy midiendo. Tiene que haber el alcance 1 y 2 de manera obligatoria. ¿Qué es el alcance 1? Es el carbono que yo emito directamente al quemar yo en mi actividad, en mi instalación, en mi motor, en mi carro, esos combustibles. Ese es mi alcance 1. Yo lo estoy emitiendo directamente en mi actividad. El alcance 2 es por electricidad. Y el alcance 3 son las indirectas de mis proveedores, de los productos que compro, ¿no? Y en el alcance 1 me olvidaba, también están las emisiones de extintores, aire acondicionado, por ejemplo, gases comprimidos de soldadura, emisiones de procesos. Si yo tengo, por ejemplo, una laguna para descomponer aguas residuales o algún, no sé, un biodigestor, por ejemplo, ese biodigestor puede estar emitiendo metano y ese metano es hasta 30 veces o 28 veces peor que el CO2. Entonces, todo eso requiere un conocimiento técnico. Entonces, si ustedes van a trabajar y les interesa este tema, pueden llevar algún curso de esto y ya tener todo el conocimiento de este asunto. Hay que mostrar los resultados por categorías, ¿no? Se separan las biogénicas para no hacer una doble contabilidad. Es un tipo de emisión por los biocombustibles. La clasificación hay que tener claro, ¿no? Es mucho mejor al hacer la medición saber las emisiones de cada
fuente. De esa manera yo sé cuál es mi, como se dice, la papa caliente, cuál es la peor, cuál es la que está generando más emisiones y empezar a atacar que con medidas reales, ¿no? Ya, acá tengo estas emisiones, ¿qué puedo hacer con esto para bajar? ¿Cuánto tengo que invertir y en cuánto tiempo voy a ver? ¿No? ¿Qué tanto me impacta? Es mejor tener todo por separado, ¿no? Fija, móvil, fugitivas y de procesos, ¿no? La cuantificación hay que tener en cuenta algunos factores de emisión que están en estas metodologías y hay que tener cuidado de escoger los correctos, por eso este cálculo tiene que hacerse con personal capacitado y competente, ¿no? Y como es un cálculo de un número, hay que manejar el tema del error o la incertidumbre. Esto les comento de una manera general para tener una idea de qué se trata, en qué consiste la huella de carbono, pero sobre todo medimos no solo por saber el número, ¿no? Medimos porque queremos tomar acción y empezar a bajar. Otro tema importante que deben conocer es que existe una plataforma estatal que se llama Huella de Carbono Perú, que ya te hace el cálculo, ¿no? De varias de las fuentes y solo te verifican los ingresos de energía. Por ejemplo, si tú dices he consumido energía, ya no tienes que hacer tú el cálculo, solo pones cuántos kilowatts. Y si dices uso combustible, ya no pones todo el cálculo de combustible, qué factor, que si gasolina, diésel, ¿por qué lo multiplico? Solo reportar gasolina por separado, diésel por separado, y esta calculadora te va a dar el cálculo oficial, ¿no? Y es un sistema que te otorga reconocimientos, entonces las empresas por medir obtienen una estrella, si ya hacen una auditoría, ¿no? de ese número que se llama una verificación, obtienen 2, si reducen obtienen 3, y si compensas ese carbono, es decir, haces que el carbono que tú emitiste lo estás capturando en un bosque en otro lado, ¿no? Estás apoyando proyectos que capturan o devuelven el carbono a la naturaleza, entonces obtienes 4 estrellas. Esto es algo muy importante. Es muy probable que dentro de poco muchas empresas empiecen a exigirlo de manera obligatoria a sus proveedores, por ejemplo. Entonces hay que empezar a mirar eso. Otro tema importante es la huella hídrica, ¿no? Es necesario llevar el control de cuánto impactamos al ambiente y quería mencionarles que el consumo de agua neto es diferente a la huella hídrica. El consumo de agua, yo puedo decir, yo consumo tantos metros cúbicos al mes porque mi recibo de agua me dice eso. Ese es otro indicador. La huella hídrica evalúa tanto el consumo indirecto que lo obtengo por terceros, ¿no? Materia prima, insumos, energía, el consumo propio de mi proceso, que es procesos, por ejemplo, si yo uso en mi proceso y evaporo el agua, o esa agua soy una embotelladora de agua, entonces también ahí puedo tener una huella. O tengo un proceso que utiliza el agua como parte del producto final, ¿no? Entonces aquí tengo un consumo y también si tengo el agua de lluvia, por ejemplo, también se considera siempre y cuando haya para riego o un tema de evapotranspiración. Y no sé, agua, o sea, tengo un efluente de agua, tengo que aplicar factores porque depende qué tanto la contamino para medir mi huella gris. Entonces tengo mi huella hídrica expresada en varias dimensiones, ¿no? Es un concepto mucho más grande. Ahora, respecto a la transparencia y medición de indicadores ambientales, cada vez es más fuerte la exigencia de que las organizaciones declaren a través de medición correcta de tus indicadores y incluso en algunas evaluaciones como la del Dow Jones te piden que estos datos estén auditados. Entonces, no solo basta que yo diga, sí, yo hago todo esto, tienes que demostrarlo y te evalúan a ver cuánto has bajado de tal año a tal año, cuánto fue tu meta, te has propuesto una meta a largo plazo. Entonces vemos que tiene mucha relevancia trabajar en esto, en ser más eficientes en el uso de los recursos naturales, en implementar materiales reciclados, en reusar el agua, ¿no? En reducir el consumo de energía. Todas estas entidades te piden estos datos. Por ejemplo, acá hay un organismo que es el Science Based Targets Initiative,
donde las grandes empresas se están inscribiendo, pasan un proceso de revisión y de acuerdo a su sector tienen metas de reducción, por ejemplo, al 2030, al 2050, y tienen que cumplirlas, ¿no? Y así te evalúan distintas dimensiones. El Dow Jones es bastante riguroso, te pide consumo de agua, de energía, residuos, cuánto has reusado, cuánto de tu energía era renovable, y todo tienes que demostrar con números, no es algo declarativo que digo, sí, yo uso energía limpia, ¿cuánto fue? ¿Cuántos kilowatts? ¿Cuánto fue tu total? Entonces es muy importante llevar esta cuenta. ¿Y para qué me importa a mí este tipo de organizaciones? Porque si yo trabajo en una empresa, por ejemplo, para el área financiera es muy importante mejorar tus indicadores, porque eso demuestra que estás tomando acción frente al cambio climático. Es una asa para todos que representa un gran riesgo y que eres una empresa capaz de adaptarse a cambios. Por ejemplo, eres más resiliente, eres más ecoeficiente, te da puntajes mucho mayores, ¿no? Entonces es muy importante. Vamos a pasar a la siguiente. Otro punto que quería compartir con ustedes es el análisis estratégico ambiental. Esto aplica tanto en una empresa grande como en cualquier empresa pequeña. Si ustedes en algún momento son emprendedores, quieren hacer su propia empresa, es muy importante hacer este análisis, ¿no? Es considerar toda tu cadena de valor, es algo así como el ciclo de vida, ¿no? Desde dónde sale hasta el fin de la vida útil. A la hora de plantear algún negocio, alguna evaluación, tienes que saber dónde están tus principales impactos. Tal vez tú estás trabajando solo aquí, entre tus cuatro paredes, pero puedes hacer cambios aquí que van a reducir el impacto a lo largo de todo lo demás. Y tal vez esos cambios no te toman mucho esfuerzo y generan un mayor impacto, ¿no? Por ejemplo, en una empresa que, por ejemplo, vende celulares, ¿no? Fabrican celulares. Fabricar un celular que a lo largo de su vida útil va a consumir mucho menos energía, tiene mayor impacto que solamente ahorrar tú en tu planta a la hora de fabricarlo, porque el fuerte de consumo de energía del equipo no está en su fabricación, el fuerte está, ¿no? El mayor gasto energético está en el uso que le va a dar el usuario, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas les ayuda a planificar mejor desde la concepción del negocio. Luego, otro tema importante dentro de este análisis estratégico ambiental es el tema de la materialidad. Por ejemplo, yo tengo que evaluar de esta gráfica qué cosas son las más importantes, qué riesgos tengo, qué amenazas, qué oportunidades, qué temas son los más fuertes. No es lo mismo una empresa que envasa jugos, por ejemplo, que una empresa de agro o que una empresa de tecnología. Entonces tengo que ver dónde está el tema más importante más para que yo ahí enfoque mi trabajo y le baje el impacto que estoy generando. Entonces es importante identificar dónde están esos puntos en los cuales yo tengo que trabajar. Tal vez, como les decía, el greenwashing, ¿no? Aquí les mostré una lámina, aquí. Si yo no hago ese análisis, corro este riesgo de enfocarme solo en lo superficial, en lo que hace todo el mundo. Bueno, hay que reciclar porque hay que reciclar, pero adentro tal vez estoy generando un impacto súper grande. Entonces, justamente para evitar este tipo de cosas es que hay que hacer este tipo de análisis, ¿no? El que les mostré aquí. Priorizar lo que es realmente importante para mi core de mi negocio, para el corazón de lo que yo hago, ¿no? Si yo voy a trabajar papelería, entonces tengo que ver que mi principal fuente es, no sé, de dónde adquiero ese papel. Es un papel que ha generado mucha contaminación, qué tanto usa de reciclado, y luego pensar en el final de este producto. Cuando yo se lo entrego al consumidor, pierdo el control de eso, pero he pensado en algún método para que ese papel termine siendo reciclado. Tal vez ya no lo voy a vender plastificado, voy a hacer mis cajas no plastificadas y con lo mínimo de tinta para que sea totalmente reciclable. Decisiones pequeñas como esas pueden generar un gran impacto, pero tal vez si solo me enfoco en mis cuatro paredes, no las voy a mirar, no me voy a dar cuenta, ¿no? Otra cosa que quería compartir, ¿no? Como profesional, tú puedes ser líder de tu propia empresa. O sea, no necesariamente es que voy a esperar conseguir un empleo. Claro, puedo llevar las dos cosas al mismo tiempo, al final decidir, pero
uno mismo puede generar su propia empresa y, por ejemplo, existen unas empresas que son las empresas B, cuyo fin no solo es maximizar los ingresos económicos, sino que dentro de su estatuto están comprometidas con alguna causa social o ambiental. Tienen la convicción de generar un impacto positivo. En el Perú ya se cuenta con una ley que es la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, las sociedades BIC, ¿no? Y esta certificación es internacional, ya existen empresas B en el Perú, recién el año pasado salió la ley, pero es muy interesante. Por ejemplo, esta organización que se llama Residar, ¿qué hacen? Reciben de hogares distintos materiales que tú quieres dar como una donación, ¿no? Por ejemplo, tengo frazadas que estoy cambiando, decido cambiar, no sé, se me malogró algo y me compré algo nuevo, pero no lo voy a desechar en un basurero, definitivamente es algo que con una reparación puede servir a otras personas. Entonces, esta organización los recoge, les da un arreglo, un mantenimiento y lo vende a sectores que tal vez se les hace difícil acceder a algunas cosas de estas a precios sumamente bajos, ¿no? Totalmente accesibles, porque también tienen un tema de mucha conciencia sobre la importancia de que uno mismo adquiera las cosas. No solo es que te regalo, tal vez si te regalo ni siquiera lo quieres o no lo usas, ¿no? Por ejemplo, Simba tienen un lema que dicen, nada sobra y nadie sobra. Se están dedicando al reciclaje de residuos orgánicos, que había muy poco acá en Lima. Ahora tenemos Lima Compost, Simba, ¿no? Que están trabajando de una manera muy bonita y reduciendo emisiones de efecto invernadero. La Mullita, por ejemplo, que trabaja y diseña áreas verdes productivas en espacios reducidos bajo el concepto de ciudades comestibles. O sea, cada vez que evito comprar algo afuera y lo puedo producir en mi casa, estoy evitando toda una cadena de producción, transporte, ¿no? A veces por cosas chiquitas, eh, y reduciendo también ahí la huella, ¿no? En mi casa, por ejemplo, tengo cebollas, tengo mis hierbitas, albahaca, menta y por ejemplo, ¿no? Son cositas que uno puede hacer en casa y puede ir mejorando. Otro tema importante, por ejemplo, para las personas que tienen el enfoque de trabajar en la cadena de abastecimiento, en logística, compras, ¿no? A veces pensamos, ¿yo qué tengo que ver con el medio ambiente? Y miren lo que dice aquí, el principal impacto social y ambiental de las empresas se da en sus proveedores. Entonces, ¿qué más, qué valor agregado puedes dar a tu trabajo si tú trabajas en una de estas áreas o te estás preparando para uno de estos trabajos? ¿Qué valor agregado puedo dar? Vamos a homologar a todos nuestros proveedores bajo criterios no solamente legales, no solamente de cumplimiento de tal o tal ley, sino vamos a ver que también tengan un impacto social y ambiental positivo, ¿no? Vamos a ayudarlos, vamos a promover un cambio y generas valor a la empresa y sobre todo para el ambiente, ¿no? Por ejemplo, en épocas de coronavirus, las pocas empresas que invirtieron en mapear su cadena de suministro llegaron mejor preparadas. Otro tema importante es en construcción e infraestructura, si tú estás preparándote en este rubro, saber que existen certificaciones para que tengas edificios, construcciones sostenibles, que utilizan materiales reciclados o bajos en carbono. Por ejemplo, el cemento para su producción emite muchísimo carbono. Entonces, es importante, si yo fabrico o construyo algo que desde el diseño está mal, que voy a tener problemas de un uso excesivo de agua, que va a requerir estar prendiendo la luz a cada rato porque no tiene ventana o cosas de ese tipo, o que no tengo un buen sistema de climatización. Entonces, a la larga, en el uso de años de ese edificio voy a tener un impacto muy grande, pero si desde el diseño yo estoy considerando todos esos criterios, estoy generando también un impacto positivo, ¿no? Entonces, poder enterarnos de esto. Por ejemplo, en tecnología, las soluciones tecnológicas es súper importantes para optimizar procesos, por ejemplo, para reducir el consumo de papel, implementar mecanismos para este tipo de cosas, ¿no? Para ya no imprimir, para tener plataformas virtuales, digitales, la automatización de procesos, crear apps, por ejemplo, que pueden ayudar a compartir transporte. ¿Cuánta gente que viaja al mismo sitio que podrían compartir el transporte o el envío de cosas, ¿no?
servicios, el manejo de residuos, integración, sinergias entre empresas. Este tipo de cosas es muy interesante. Otras áreas, todos los sectores pueden lograr una transformación hacia la sostenibilidad. Uy, ¿qué pasó aquí? Lo único que les quería decir es que lo que se requiere es hacer el análisis de realmente dónde está tu impacto, tú en tu trabajo, cómo estás impactando y qué puedes hacer. Por ejemplo, en el tema de la educación, si yo voy a trabajar en educación, pues tengo que escoger los materiales que van a usar mis estudiantes, que sea reciclado, ¿no? ¿Para qué estar pidiendo o organizando todo forrado en plástico para los niños, por ejemplo? Ya no es necesario evaluar un poco ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Eh, y vi que escribieron algunas preguntas, así que vamos a verlas. Así es, por aquí hay alguien que pregunta, Nati, muchísimas gracias por tu presentación, ha sido súper clara. Cristian Chávez nos dice, ¿qué es lo que propone Ferreiros en vista que los motores Tier 4 final en el Perú, el sistema de control de emisiones se daña muy rápido debido al combustible? Sí, sí, entendemos que es muy importante el uso de estos motores, ¿no? De esta tecnología porque reduce las emisiones. Respecto al tema del combustible, sabemos que el combustible en nuestro país suele estar a veces un poco contaminado, ¿no? Que genera varios problemas. Hemos estado probando unos dispositivos en algunos vehículos nuestros. Hemos estado trabajando en ello, entonces ya vamos a tenerles algunas novedades, algunos dispositivos que pueden limpiar este tipo de contaminación y alargar el tiempo de vida, porque realmente no es que no es que el motor funcione mal, sino es el tema del combustible, como tú mismo lo has dicho. Entonces tenemos que ver ahí una opción de purificación del combustible. Nati, Eh, desde el punto de vista más administrativo, Ujú. ¿qué propones como competencias medioambientales para los profesionales que trabajan en el ámbito más administrativo? Por ejemplo, eh, eh, en primer lugar, es internalizar el tema del medio ambiente como un valor. Porque en el momento en que ya has cambiado ese chip y sabes que, uy, no, esto de acá genera impacto, ¿no? Esto de aquí también, empiezas a tomar mejores decisiones. Eso es lo primero, tomar conciencia, enterarnos bien de las cosas que hacemos. En el área administrativa, generalmente uno también es tomador de varias decisiones, entonces es importante que conozcamos nuestros procesos, ¿no? Es ver en campo también qué trabajos hace la empresa y tomar acción respecto a esos impactos. Dentro de oficinas, por ejemplo, reducir las impresiones, desconectar equipos, ser la persona que motiva a todos los que están cerca a hacer ese tipo de acciones, ¿no? Si nadie más lo hace, entonces uno tiene que dar esa iniciativa, empezar con el cambio, ¿no? Compartir, por ejemplo, el vehículo, ¿no? A veces cuando antes de la pandemia trabajábamos en otro local, solíamos juntarnos y decir, oye, ya, yo voy a San Miguel y ya sabíamos quiénes vivían cerca, entonces vamos, vamos juntos, que apaguen, por ejemplo, las luces antes de irse, que verifiquen, por ejemplo, si yo estoy en un área de mantenimiento, tengo que asegurarme que mis equipos están en buen estado. No puedo permitir, por ejemplo, que se esté perdiendo, no sé, el aire acondicionado, por ejemplo, tiene unos gases que son con un potencial de calentamiento global muy alto, entonces tengo que estar siempre al tanto de que estén en buen estado, es parte de mi función, ¿no? Compartir, por ejemplo, el taxi, usar lo menos posible de cosas inservibles, ¿no? Por ejemplo, la otra vez nos reunimos con una persona de otra empresa y nos decía, nos mandaban en bolsas, todo empaquetado, todo venía en una bolsita. Y cuando llegaba a Perú, a nuestros almacenes, teníamos que sacar de la bolsita y tenía que invertir horas poniendo a gente, sacando de una bolsa. Y esa empresa que nos mandaba las cosas también perdía horas de gente metiendo las cosas en una bolsita individual. Dijimos, oye, a ver, vamos a probar que nos manden sin bolsita y todos funcionó muy bien, llegó muy bien todo el producto y son decisiones de ese tipo, ¿no? Siempre estar atento a todo ello.
identificar toda acción, reportar toda fuga. Por ejemplo, si tengo fuga de agua, voy al baño y está fugando el agua y yo digo, no es mi problema, no es así, ¿no? Tengo que avisar, tengo que tomar responsabilidad y tomar control de esos asuntos. Y qué importante, porque son pequeñas acciones, pero como tú dices, es como generar un espacio en nuestra mente donde ingrese también el medio ambiente, porque es la casa donde vivimos, además, ¿no? Sí. Es Por ejemplo, si yo estoy en un área de compras, por ejemplo, ¿no? Puedo estar en un área administrativa, pero ir pensando, uy, compro tal cosa, ¿cuál es la mejor alternativa ambiental para esto, no? Si yo sé que tengo un producto que tiene componentes que son peligrosos, potencialmente contaminantes, como los RAE, por ejemplo, los cartuchos de tinta, puedo ver en mi contrato una opción de que el proveedor, en vez de que se lo lleve un tercero y lo lleve a enterrar a un lugar, puedo ver si el proveedor mismo, fabricante, se lo puede llevar y reciclarlo en su propio proceso, ¿no? Así se ahorra una gran cantidad de impacto a lo largo de toda la cadena, ¿no? Nati, Entonces, ese tipo de cosas es muy, muy interesante para trabajar. Nati, a veces pensamos que pensar en verde puede resultar más caro, ¿no? Porque, no sé, de repente materiales especiales, no es lo mismo que comprar, por ejemplo, plástico, ¿no? ¿Qué tanto Sí, esto es verdad? ¿Sale mira, caro a nivel económico ser verdes? sí, mira, te comento, es sí y no, porque muchas cosas dependen. En temas ambientales hay muchos depende. Por ejemplo, hay cosas que sí me van a generar ahorros. Si yo implemento eficiencia energética o eficiencia hídrica, es una inversión al inicio. O sea, si quiero poner dispositivos que ahorran agua o luces que consumen menos, obviamente voy a tener un ahorro y un retorno, ¿no? Entonces, la empresa va a tener más beneficios. Mi empresa, en la cual yo trabajo, en donde sea, o hasta en mi casa, voy a tener beneficio económico. Hay otro tipo de decisiones que son un poco más difíciles de tomar porque ese beneficio económico no lo vemos en el corto plazo, ¿no? No lo entendemos a veces. Por ejemplo, si me dicen, ¿sabes qué? Tienes que compensar tu carbono porque tú has emitido, no sé, 300 toneladas, entonces por $5, cada tonelada son $1,500 que vas a tener que pagar. Y entonces voy a pagar el carbono, pero ¿qué obtengo de eso? ¿No? Tal vez no podemos mirar tangiblemente ese beneficio o ese retorno, pero ¿quiénes nos beneficiamos al final de esta captura del carbono que va a beneficiar al clima global? ¿Acaso no nos beneficiamos todos? ¿No? Hay Claro. muchos impactos ambientales que como no tienen un precio, es difícil que tengas un retorno porque no tienen precio. O sea, yo en mi cadena, en mi proceso productivo, he impactado al ambiente y ese impacto tiene un costo, pero ese costo, como nadie me lo cobra, no está en mi producto, no entra al mercado, ¿no? Pero en el momento en que esos costos yo los empiezo a internalizar voluntariamente, ¿no? Porque digo, todas mis emisiones las voy a compensar y es un costo que va a tener que cargarse. Entonces, tal vez no puedo ver el retorno en corto plazo, pero sí lo voy a ver a largo plazo, porque ese daño ambiental que está ocurriendo y que nadie lo paga, al final ese daño nos impacta a todos, ¿no? Entonces, esa internalización de costos es un tema muy, muy importante y que actualmente muchas plataformas que evalúan sostenibilidad te están empezando a pedir. Cuantifica monetariamente tus impactos no internalizados, o sea, tus externalidades, ¿no? ¿Y qué estás haciendo para ello? Aún así no haya ninguna ley que te lo pida. Si tú consumes agua y estás secando el pozo, ¿has hecho algo para revertir esa agua en el pozo? Entonces, si tú empiezas a cuantificar, realmente, como dicen, por cada dólar o por cada sol invertido en restauración, por ejemplo, que tú puedes ver lo que, bueno, son muy buenos y quieren restaurar un humedal, quieren restaurar algo, pero a la larga el beneficio económico que nos trae tener un ambiente saludable es mucho más grande, o sea, esa inversión se devuelve con intereses, ¿no? Y hay otro tema también tangible, o sea, que no lo vemos tan tangible, que cuando tú tienes prácticas sostenibles, eres mejor calificado de las partes externas. Entonces, tu empresa tiene más valor en el tema de sus acciones, ¿no? Y eso también impacta porque tienes un mejor posicionamiento, ¿no? Y a la larga eso también genera más valor a la empresa.
exacto. Veo que aquí han Acá puesto, hay un comentario de Enrique Montoya que dice, exacto, acciones tan pequeñas que pueden iniciar en casa, como evitar el tirar el aceite del atún en el lavadero, el llevar agua al trabajo en botella de vidrio, caminar en lugar de ir en auto, en bus al trabajo, usar bolsas de tela, etcétera, ¿no? Pero claro, yo sí, siento que a pesar de todas estas acciones que muchos venimos haciendo, siempre encuentras gente que tiene su bolsa de plástico, ¿no? En vez de llevar, no sé, tu bolsa de pan, sigue esperando que le den una bolsa de plástico. ¿Qué es lo que nos está faltando para terminar de generar conciencia y abrir un espacio en nuestra mente para pensar en el medio ambiente? ¿Por qué crees que todavía no generamos toda una cultura no, todavía yo veo en claro. los mercados bolsas de plástico, porque no hay una cultura de llevar la bolsita al mercado? ¿Qué está pasando? Sí, se suele hablar de tres causas que son principalmente las que generan los comportamientos, ¿no? Estos comportamientos que desearíamos que se cambien y que no se cambian. Uno es el no sabe, ¿no? Si esa persona, tal vez hay toda una campaña y todo, pero esa persona no, tal vez no ha tenido el acceso a esa información. Entonces, el no sabe se arregla comunicando, capacitando, explicando con mucho cariño, con respeto, ¿no? Compartiendo el mensaje. Con eso podemos cambiar el no sabe y que más gente tome conciencia del verdadero impacto, ¿no? Esa es una causa. Como los Otra, años de la otra causa asociación. puede ser, Tenemos en la Asociación Frecom, vamos a tener todo ese mes para de claro, alguna manera cumplir con ese requisito de no saber. claro. Entonces, ese, por ejemplo, es el no sabe, facilitar la información, ¿no? Compartir con los demás. Otra cosa es el no puede, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones en que las personas no están en capacidad de hacerlo. Por ejemplo, ahora mismo yo consumo energía eléctrica del sistema interconectado nacional y me dicen, ¿sabes qué? A partir de ahora, ¿por qué no usas energía renovable? Pero no existe una ley para que yo pueda comprar energía renovable en mi casa. Yo quisiera poder decirle a mi empresa proveedora eléctrica, ¿sabes qué? A partir de ahora no me importa si me cobras un poquito más, pero quiero energía renovable. No, no es factible actualmente. Entonces ese es un no puede, ¿no? Entonces el no puede ya requiere la toma de acción, ¿no? De un tipo más de operativo, operacional, cambios en infraestructura o cambios de otro tipo, ¿no? Y por otro lado, ese no puede se puede también resolver cambiando ese tipo de situaciones, ¿no? Y por otro lado está el no quiere. Y ese sí es el más difícil de cambiar, Ah, porque sí, puede ser que una persona dice, sabe, puede y no quiere. Entonces, ¿qué es lo que está faltando ahí? Es realmente un cambio de chip, ¿no? Tal vez conversar de una mejor manera, compartir la idea o dar a entender ya con una visión distinta qué tanto de verdad te puede impactar esto, ¿no? Y como dicen en algunos lugares, a veces también eh, hay que poner el tema sobre la mesa, hablarlo, conversarlo con las personas con quienes vivimos. Y como dicen, tanto uno va ahí, no dicen, tanto va el agua el tanto va el cántaro cántaro al agua que termina rebalsando. bueno, sí, Sí. entonces es así, o sea, uno tiene que estar ahí, pam, 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 al menos yo en mi casa los tengo a todos aburridos con el medio ambiente, que los residuos, que el reciclaje, esto y que lo otro, y que desenchufa y que apaga, pero ya poco a poco se va uno adaptando, ¿no? Pero qué bonito que como profesionales podamos llevar esto a nuestras empresas, a nuestros emprendimientos, toda una cultura verde, ¿no es cierto?, de crecimiento saludable, pensando en el ambiente y pensando finalmente en nosotros, porque nosotros somos parte de ese medio ambiente, no es que el medio ambiente está fuera de nosotros, nosotros también somos parte de eso, entonces es algo que nos va a revertir en bien para nosotros, ¿no? Y que podamos ser, Claro, y marcamos la diferencia como profesionales, ¿no? claro, y eso es sumamente importante, o sea, que tomemos acción concreta en las cosas que hacemos, que nos informemos y que nos planteemos metas también, ¿no? Tal vez tener un compromiso, decir, ya, yo este año voy a quitar este tipo de costumbre que tenía y que no era buena, ¿no?
voy a bajar la cantidad, no sé, de viajes que hago, no sé, a algunas personas, por ejemplo, dicen voy a usar el taxi, no, voy a intentar ir en bicicleta, me levantaré un poco más temprano, pero voy a hacer eso, ¿no? O ese tipo de metas, voy a bajar tal vez en mis compras, tal vez estoy comprando muchas cosas que realmente no las necesito, ¿no? A veces tenemos este tipo de acciones y o voy a escoger algo que sea bueno con el planeta, ¿no? Tal vez es mucho más barato comprarme, no sé, globos, por ejemplo, ¿no? Acordándome del tema de los globos. Sé que esos globos hacen daño al ambiente si terminan en el mar o hay un riesgo, entonces esforzarme en buscar una alternativa que sea biodegradable, ¿no? Porque existen, o cosas de ese tipo, investigar y buscar la solución, ¿no? Eso me parece Sí. importante, ¿no? Investigar, ya estamos con la hora, pero me parece importante lo que estás diciendo, informarnos, porque probablemente hay mucha información y no accedemos a ella. Yo estaba leyendo un poco el concurso de una comunidad que está nominada a un concurso por haber limpiado la laguna con totora, ¿no? Y ha limpiado la laguna de manera natural y ha generado que esa agua sea pues utilizada para el consumo humano, de los animales. También vi la otra vez, porque hay espacios donde uno puede informarse sobre eso. Vi como, por ejemplo, la pepa de la lúcuma ahora se está usando o se está estudiando para usar en material biodegradable, bolsas, porque es algo desechable, no es como el caso de la papa que se utiliza completo y es un material, es algo comestible que sirve. En cambio, la pepa de la lúcuma ya se desecha, entonces puede ser utilizada en hacer este tipo de bolsa. Entonces creo que la clave es importante lo que estás diciendo, informarnos. Hay muchos sites, hay muchos sitios que trabajan, que están investigando y creo que como profesionales tenemos la responsabilidad de ser también verdes, de pensar en el ambiente, de cuidar el lugar donde estamos viviendo porque nosotros somos parte de él. Muchísimas gracias por todo tu conocimiento, tu experiencia, la calidez en hablarnos además y compartirnos tus conocimientos. Estamos encantados. Hemos estado más de 100 personas aquí conectadas y te agradecemos mucho, Natalie, y esperamos seguir contando contigo. Y nada, no sé si quisieras decir algo más. Sí, muchísimas gracias, Beru, y a todo el equipo de la Asociación Ferreycorp. Para mí es un honor estar hoy aquí. Les agradezco mucho por su invitación, por tener este tipo de conversaciones, ¿no? De poder intercambiar ideas, es muy importante hacer este crecimiento juntos, ¿no? Y estos cambios juntos. Todos nos nutrimos de todos y podemos salir y lograr el cambio si nos comprometemos de verdad, ¿no? Muchas gracias. Exacto. Muchas gracias a Gracias todos a los ti. que han estado hoy aquí. Gracias a ti, Natalie. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Yo solamente decirles que estamos en el mes del medio ambiente aquí en la Asociación Ferreycorp y no se pueden perder. Nuestros eventos están en nuestras redes sociales. Solo les adelanto que el martes 17 vamos a hacer una zona franca de bionegocios como solución a los desafíos ambientales. Así que si alguien quiere entrarle al emprendimiento verde, a un bionegocio, pues no se lo puede perder. Vamos a tener de invitados a los fundadores de Runac, de la Libélula Cosmética, así que no se lo pueden perder. Esa misma semana, también el jueves, realizaremos un conversatorio sobre los desafíos del Perú frente al cambio climático 2030, junto a invitados especiales, representantes de empresas como Engie, Toyota, Libélula, Niquem y el MINAM, el Ministerio del Medio Ambiente. Y el viernes, en esa semana, vamos a hablar sobre consumo responsable con Javier Perla, que es gerente de negocios sostenibles de Libélula. Así que no se lo pueden perder, les Qué estoy genial. adelantando. Además, vamos a hacer un taller, ¿sí? Un taller con Lima Compost. Vamos a aprender a compostar y vamos a sortear una compostera, vamos a sortear unas composteras y también, por si alguien se conecta de otro país, tenemos otro premio también. Así que no se lo pueden perder. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, LinkedIn, YouTube. Así que ahí van a poder conocer nuestras novedades, van a poder acceder a nuestro contenido grabado con expertos, entrevistas.
¿sí? Todo lo que necesitan para su desarrollo personal y profesional. Recuerden que todo esto es gratuito, ¿sí? Pasen la voz a sus amigos, a sus amigas. Y bueno, no se olviden en estos mensajes tan importantes del medio ambiente. Vamos a hacerle un espacio al medio ambiente en nuestra cabeza, en todas las acciones que pongamos, pues pensar en nuestro medio ambiente, ¿sí? Así como pensamos también en nuestra salud. Creo que pensar en el medio ambiente es pensar en salud también. Así que estamos todavía en esta segunda ola. Usen su mascarilla, acuérdense que ahora es doble mascarilla, protector facial, lavarse las manos, ¿sí? Y guardar la distancia social si vamos a hacer. Cuídense mucho, muchas gracias, gracias Natalie, gracias a todos, buenas noches. Hasta la próxima, chao, Muchas gracias, hasta luego. chao, chao. Chao. Chao.